humanística. En ese aspecto sí quedó claro y comprendido lo que estuvimos explicando la clase anterior. ¿O tienen ustedes alguna duda? ¿Cómo vamos con ese aspecto? ¿Hay alguna duda? Si no, para seguir avanzando, para al momento de explicar algunos aspectos con respecto a al tema de From, ya para estarlo terminando. Pues por el momento no. Ok, bueno. Ok, bien. Según desde la perspectiva de From, solamente para seguir apoyando a nuestra compañera Mirna, que nos amablemente nos apoyó con el tema, tenemos que estar observando algunos puntos básicos. Recordemos de que la ética autoritaria y la ética de los valores deben de complementarse para poderse trabajar lo que son los aspectos de la construcción de ciertos principios reguladores en cuanto a cómo nosotros nos manejamos. En este sentido, sabemos nosotros que en relación con esto, la ética, recordemos que en la ética autoritaria hablamos acerca del aspecto funcional y que nos debe de ofrecer las guías para vivir. Y en tanto, la humanística es la que se basa en requerimientos de nuestra propia naturaleza humana en base a nuestras propias características particulares. Esto es algo que tiene que estar equilibrado, en el cual no solamente trabajemos con lo que a nosotros nos agrada, sino determinar también cómo nosotros podemos integrarnos o adecuarnos de forma funcional a los requerimientos y a las expectativas del entorno en el cual nos estamos desenvolviendo. La ética autoritaria, ¿dónde le podemos encontrar? Por ejemplo, es algo muy sencillo. Eh, ¿Cuántos? Y es algo que se me había comentado, que de todas maneras lo vamos a comentar más adelante. Antes de que pasemos con el aspecto de las dicotomías, me parece puntual que trabajemos con esto. ¿Cuántos de aquí revisaron el perfil de ingreso para la licenciatura en psicología? ¿Alguien me puede comentar con respecto a eso? ¿Cuáles son el perfil de ingreso? ¿Existe un perfil de ingreso para ingresar a la licenciatura en psicología? ¿Sí o no? Coméntenme lo que sepan. O si hay o no hay, o cómo está esta situación. No, maestro, yo no lo leí. Más fuerte, por favor. No he leído el perfil de ingreso. Mm, Entonces, bueno, el perfil de ingreso ustedes no han leído porque pues la verdad no todas las escuelas lo tienen, pero es el perfil que de alguna otra forma tiene la institución, no se preocupen. Pero lo que sí deben de haber revisado cuál es su perfil de egreso, cuál es el perfil de egreso de la licenciatura, eso es de ley. ¿Cuál es el perfil de egreso del licenciado en psicología?
¿Alguien lo sabe? ¿O alguien ha tomado el cuidado de determinar ese aspecto? A ver, quiero escucharlos. ¿Cómo están con respecto a eso? A ver, si no me dicen, voy a preguntar uno por uno y los voy a evidenciar porque esta clase está siendo grabada. Así que ustedes saben, mejor inténtenlo. ¿Cuál creen que es el perfil de egreso? Bueno, ustedes lo pidieron. Ustedes pidieron que me pusiera rudo. Empezamos contigo, Yadai. Nunca lo habías oído. No, ¿En serio? Entonces solamente creen que en serio, profe. Qué mal estamos. Ok. No, ¿ustedes no tuvieron en algún momento una pregunta, una clase en la prepa de... ¿O ustedes nunca llevaron el tema de orientación vocacional? Nada más que eso es una pregunta nada más sencilla. ¿Sí o no? ¿Sí llevaron o no llevaron orientación vocacional? Yo sí, pero la verdad mi profesor no hacía nada. Entonces regalaste tu dinero, Misael. Qué mal. Entonces pagaste por un servicio que no recibiste. Estamos mal, muchachos. Sin sonar chavorruco porque lo soy, ni modos. Cuando yo tuve en los tiempos de preparatoria, a nosotros nos hicieron en la clase de orientación vocacional ir a investigar todas las universidades de la península e investigar lo que es el perfil de ingreso, lo que es contenido curricular, planeación, aspectos de evaluación, pero lo más importante es cuál es el perfil de egreso de algunas carreras. ¿Por qué es importante ese aspecto, muchachos? Y eso ya me está preocupando porque creo que es la tercera generación que me responde lo mismo. Porque si no, no saben ustedes a dónde se dirigen. Bien, según la mayoría de las carreras que tienen un perfil de ingreso, definen que el egresado de licenciatura ha de ser un profesional que investiga, diagnostica, interviene, previene y evalúa en las diversas áreas de aplicación de la psicología, organizacional, educativa, de educación especial, social, clínica, de neurociencias, forense, así como campos de la salud urbana, comunitaria, clínica y psicosocial. Ahí está su perfil de egreso. ¿Sí? Ahí, según desde la perspectiva de la ética autoritaria, y volvemos al tema que estamos viendo,
Por eso es muy importante que ustedes conozcan este aspecto que les acabo de mencionar. Es tan sencillo como su perfil de egreso, porque ustedes están estudiando psicología, pero saben que su perfil de egreso es como su abanico de posibilidades, y también las áreas de especialización y las áreas de experticia y pericia que se espera de ustedes. Si ustedes no las saben, entonces, ¿cómo saben que realmente están obteniendo la educación que ustedes merecen? ¿Se habían puesto a meditar sobre ello? ¿Sí o no? ¿Lo habían meditado? Díganme, coméntenme. No voy a regañar. Nada más es para saber cómo estamos. ¿Lo habían meditado ustedes? No. No. Bueno, pues qué bueno que llegamos a ese aspecto, porque eso tiene que ver también con ciertos aspectos de acuerdo a el aspecto de lo que significa un comportamiento real y funcional. Porque si no sabes cuál es tu perfil como profesionista, entonces, ¿cómo es que te vas a desenvolver? Bueno, por el otro lado, creo que el más fácil a nivel de ética humanística, por ejemplo, eh, está muy relacionado con la situación de los valores. Bien, es algo muy sencillo. ¿Cuántos de aquí tienen 20 años? Yo. Ok, muy bien. ¿Menor a 20 años? Tengo 19. Yo. Yo. Ok, muy bien, perfecto. En ese aspecto, con respecto a su propia edad, a la edad en la que tienen, ¿saben cómo es por lo general un joven de su edad? ¿O, o qué es lo que se espera de un joven de su edad? ¿Lo han meditado este aspecto? ¿Les han dicho qué significa tener la edad que tienen y lo que se espera de ustedes con respecto solo por la edad que tienen? Sí. Terminar, seguir estudiando. Bueno, eso es lo que tienes que hacer. Pero yo me refiero a tu desarrollo como persona. ¿Qué se espera de ti como persona en cuanto a tu comportamiento, tu personalidad, tu forma de ser en relación a tu edad que tú tienes? Bueno, en mi caso a mí me recalcan muchas personas que debería de estar trabajando, tener un trabajo y sustentarme económicamente yo y no depender de mis padres. Ok, entonces eso tiene que ver con que ya se espera que ustedes sean autosuficientes. Más que nada, el aspecto de los que están entre los 18 y los 20 años ya tienen que empezar a ensayar lo que es el ejercicio de la autosuficiencia. ¿Sí? Ojo, la autosuficiencia no es lo mismo que el hecho de la autonomía, porque todavía dependen de padres que están al cuidado de ustedes. Pero en la satisfacción de sus propias necesidades básicas que ustedes pueden conllevar y resolver de acuerdo
a su nivel y recursos que tienen, a su nivel de preparación, a su nivel de madurez mental, hay ciertos aspectos que ustedes tienen que resolver. Ese es el aspecto de la autosuficiencia. Por ejemplo, algunos ya tienen la capacidad para poder empezar a ensayar en el mundo laboral y empezar a ganarse sus propios recursos, aprender a administrarse, aprender a ser organizado. Y ahí es donde determina este aspecto en base pues al aspecto cronológico que ustedes se encuentran. Pero eso tiene que ver con la propia decisión del sujeto en cuanto a su ética humanista, de si está cumpliendo con sus propias expectativas como persona, ¿sí? Por eso les preguntaba que qué tanto sabían de sus expectativas que se tienen de su edad y si las están cumpliendo. No es para que me lo respondan, sino para que ustedes mediten y analicen si están cumpliendo con sus propias expectativas en cuanto a eso, porque eso va a determinar el aspecto de los valores también que ustedes mencionaron la vez pasada. No sé si está quedando claro el punto de lo que les estoy explicando o alguien tiene alguna duda antes de que pasemos a las dicotomías. ¿Sí está quedando claro lo que les estoy comentando? ¿Sí o no? Coméntenme, Sí. muchachos. ¿Sí o no? Por mi parte, sí, maestro. Ok, bien. Recuerden, no es un regaño. A veces algunos alumnos piensan que los regaño. No los regaño. Simplemente, pues, son cuestiones que ya debemos de plantearnos. Y a veces, y esto es el aspecto interesante del proceso que a veces, en los aspectos en los que es muy un poco confrontativo lo que es el proceso de intervención y las técnicas y las perspectivas teóricas y constructos de Fromm, porque Fromm siempre nos va a confrontar con ciertos aspectos de la realidad, y cuando él te mete el tema de la ética, prácticamente es como mirarse a un espejo, es decirte y verse a sí mismos, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Estoy cumpliendo con lo que se espera? ¿Estoy cumpliendo con lo que quiero ser? Son muchas cuestiones hasta cierto punto semi-existenciales, pero abocadas a aspectos específicos. Bueno, cuando vamos en el tema de las dicotomías recordemos que están divididas en diversos aspectos. En lo que van de lo que son las dicotomías existenciales, que están divididas en este aspecto. Las dicotomías existenciales las podemos dividir en discrepancias perturbadoras y dilemas insolubles, y las históricas, que son en relación a los temas de la razón y en los aspectos inferiores de las dicotomías históricas inferiores. Ok, vamos a ver parte por parte cada uno de estos. Las más confrontativas casi siempre y de reflexión son las existenciales. Ahora van a ver por qué. Bien, cuando vemos lo que son las dicotomías existenciales, no sé si están viendo la presentación, porque quería yo detenerme a explicar algunos puntos. Bien, ¿sí están viendo la presentación, sí o no? Sí. Sí, maestro. Bueno, la primera dicotomía existencial va a consistir en algún aspecto. Yo que ya me leí prácticamente casi la mayoría de los libros de Fromm, que la verdad son una joya, son una delicia, un paladar como teoría, mucho de lo que plantea porque es bastante digerible. Él plantea las dicotomías y tenemos que entender el tema.
habían escuchado el término, primero que nada, ¿saben qué es una dicotomía? No. Ok. Y nadie me ha preguntado. ¿Ven? Según escuchen esto y apréndanselo bien, y si quieren apúntenlo bien, espero que tengan sus cuadernos. Una dicotomía etimológicamente dice proviene de esta palabra. Voy a dejar de compartir para que lo podamos identificar. Bien. Bien. Están viéndome en el pizarrón. Van a verme en el pizarrón. Ok. Según esto, etimológicamente una dicotomía proviene etimológicamente del término que es dixa. ¿Sí? ¿Qué significa? Dos partes. Ujú. Y termina en, y lo dividimos en esta parte. Dico viene del término dixa. Y tomía viene de lo que sería el término tenemos esta. Maestro, no se escucha. Maestro, no se escucha. ¿Me escuchan? Y ahora sí, maestro. Ok, bien, perdón. Qué bueno que me avisen. Ok. Recordemos que en este aspecto eh, una dicotomía, que es una designación de conceptos complementarios, ¿sí? Y
que en algún momento lo que vamos a determinar es desmembrar un objeto o un pensamiento en dos. En este aspecto, ¿qué es lo que va a determinar una dicotomía? Es como, en forma coloquial diríamos, que analiza conceptos antagónicos de un ámbito, de un ámbito. Ok, quiero explicarles este aspecto. Lo interesante en este aspecto es que la mayoría de las dicotomías son como, cuando hablemos de este término dicotomías, vamos a determinar cómo designamos un par de conceptos complementarios. No existe, como por ejemplo, no existe día sin noche. ¿Cómo puedo determinar, por ejemplo, la existencia de un día? Un día luminoso y un día nocturno. Ambos determinan de 24 horas, corresponden al mismo concepto de día. Por ejemplo, desde que amanece hasta que anochece, hasta una determinada hora, es un día. Otro ejemplo que puede ser hasta aparentemente antagónico, por ejemplo, no puede existir el concepto de perfecto si no existe la definición de lo imperfecto. Una dicotomía es lo que va a determinar, por ejemplo, una cualificación o una categoría de conceptos, ideas, teorías que se complementan, que no puede existir una sin su contraparte contraria en el mismo plano de existencia. Por ejemplo, ¿cómo ustedes pueden, un aspecto, ustedes cómo saben que están viviendo, por ejemplo, quiénes de aquí tienen una relación de pareja? ¿Sí me escuchan? ¿Sí o no? ¿Me escuchan? Sí. Se escucha, maestro. Bien, entonces, ¿a quién de aquí tiene una relación de pareja? ¿Nadie de aquí? ¿Todos están solteros? Yo. Ah, ok. Bueno. ¿Cómo sabes que tu novio siente amor por ti? Pues de la forma en cómo me lo demuestra. Ok. ¿Alguna vez alguien te ha mostrado algo contrario para poder discriminar que eso no es amor? ¿Sí o no? Sí, claro. Entonces, esa es una dicotomía. No puede existir el amor sin la experiencia y el conocimiento del desamor, o lo que es contrario a el propio concepto. De ahí es en donde vamos a determinar que existen todas estas dicotomías que existen en el universo, que existen ciertos conceptos o constructos que ambos son complementarios, que simplemente los dividimos, ¿sí? Yo no puedo hablar de justicia o injusticia si no equiparo que la existencia de una tiene que explicar la naturaleza de la otra. No sé si me estoy dando a entender ante ustedes, o si está quedando claro este concepto.
¿Sí se está entendiendo, sí o no? A ver, profe, entonces, ¿cómo se llama? En pocas palabras, ¿cómo queda? Ya me revolvió. Ok, bien. ¿Cómo sabes que eres una persona buena? Pues por mis actos. Ok. ¿Cómo determinas que alguien no es bueno? De igual forma por sus actos. Exactamente. Los actos en ese aspecto determinan la naturaleza de los actos, la dicotomía de los actos determina que son buenos o malos en relación a que existe una categorización de actos buenos y una categoría de actos malos que se contraponen, es lo contrario, eso es una dicotomía, tiene que existir. Tú no puedes hablar de, de moral si no conoces qué es la moral, no puedes decir es que yo soy una persona muy moralista si no conoces lo que significa ser amoralista o antimoralista. ¿Sí? No puedes decir que eres una persona ética si no, si no conoces las personas que son faltas de ética o antiéticas. ¿Sí me explico? Todo eso, lo que Sí, es ético y antiético, todo eso es una dicotomía. Porque uno explica la existencia de otro. El mal explica la existencia del bien y el bien explica la existencia del mal, porque la falta del bien se categoriza como mal. Y cuando el mal está contrario a su propia naturaleza, es cuando se equipara como el bien. ¿Sí me explico? ¿Sí o no? sí, profe. Ok. Hasta ese punto espero que esté claro, porque eso es lo que vamos a determinar en algún momento. Según desde esta perspectiva, cuando hablamos de las dicotomías que nos plantea Fromm, tenemos que determinar en ese aspecto cuáles son las principales que él plantea. La mayoría de las veces de estas dicotomías, por ejemplo, él establece, por ejemplo, las existenciales, que son las que más nos rompen la cabeza. Una dicotomía existencial, por lo general, que la mayoría de las personas vemos es, por ejemplo, que existe uno es vida y muerte. La gente desea, dice, la inmortalidad, sin embargo, posee el conocimiento de su propia muerte inminente. En este sentido, aquí está una dicotomía existencial. Todos queremos vivir para siempre. Pero ¿por qué todos queremos vivir para siempre? Porque tenemos el conocimiento de que eso no va a suceder y va a llegar el momento en el que vamos a dejar de existir en este plano. ¿Sí me explico? ¿Sí o no? Sí, maestro. Ok. Entonces, ese es uno de los más sencillos, dice. Después, cada persona es portadora de inmensos potenciales humanos, sin embargo, la duración máxima de su vida no permite su realización. Es de ahí cuando esta dicotomía de vida y muerte va a determinar, por ejemplo, otros tipos de dicotomía, como sería el aspecto de si estamos viviendo viviendo una vida inútil o desperdiciando nuestra vida. ¿Y cómo sé? En base a esa misma naturaleza, dice. Otro de los aspectos, dice, cada uno está solo en su identidad única y debido a esta singularidad
permanece distinto a otros. Dice, a pesar de esto, nadie puede permanecer solitario, sin relacionarse con otros. Es decir, deseo ser individual, pero debo de amoldarme con el fin de relacionarme con los otros. Lo interesante acá es que existe una dicotomía entre el proceso de la identidad. ¿Cómo sé que tengo una identidad única si yo no tengo una contraparte en la cual yo pueda comparar mis propias diferencias personales? Yo necesito, me gusta este aspecto de ser una persona individual que puedo hacer las cosas por mí mismo, pero también el deseo de integrarme con otras personas. Esta dicotomía o cuestión en el cual o soy social o individual son ambas existencias o ambas condiciones que tenemos los seres humanos, y porque también esta dicotomía del ser social me ayuda a afirmar qué tanto tengo en mi proceso de identidad. Si lo tengo, es porque ya me pude comparar con otros. Otras de las dicotomías existenciales es, por ejemplo, la dicotomía de seguridad. Dice, deseamos seguridad y aquello que pueda pronosticarse, pero las condiciones de vida hacen que haya inseguridad y que no pueda pronosticarse. Esto es el aspecto cuando la mayoría de nosotros los seres humanos, por ejemplo, ¿por qué deseamos la seguridad? Porque nos hace falta. La mayoría de las veces la existencia inminente de la inseguridad hace que deseemos estar o sentirnos seguros. Yo no puedo ni siquiera concebir el término seguridad si no he vivido y no he conocido o definido lo que es sentirse inseguro. ¿Sí me estoy dando a entender hasta este momento con estos puntos? ¿Sí o no? ¿O cómo vamos hasta este momento? Entonces se refiere a que no puedes conocer algo sin antes haber vivido la contraparte. Exactamente. Porque la otra contraparte explica la existencia de algo. ¿Cómo sabes que necesitas algo? Porque te hace falta eso que tú quieres. Y porque hay la escasez de eso que tú quieres. Es como el ejemplo de la inseguridad. Por ejemplo, no puedes decir que te sientes seguro si en algún momento de tu vida no has experimentado inseguridad y algo o alguien ha podido satisfacer esa experiencia. Y esa es una dicotomía. Es como una dicotomía muy común. Que es muy común y coloquial. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. ¿Lo han escuchado? Sí. Esa es una dicotomía muy común. ¿Cómo sabes que tenías amor? Cuando perdiste al amor de tu vida. Cuando dejaste escapar a la persona que realmente te valoraba. Y a lo mejor no te diste cuenta hasta que realmente te hace falta la presencia o la experiencia de la relación con dicha persona. ¿Sí me explico, sí o no? Sí, maestro. En ese sentido, eso es lo que tendríamos nosotros que tomar en cuenta. Por ejemplo, otra de las dicotomías existenciales más comunes
que han atormentado al ser humano es el tema de la verdad. Es un concepto muy abstracto el tema de la verdad. Dice, deseamos conocer la verdad. Y sin embargo, nos enfrentamos a verdades parciales, falsificaciones y limitaciones del conocimiento. Esto significa que la mayoría de las personas queremos conocer la verdad absoluta. Pero la pregunta es, ¿por qué es muy difícil conocer una verdad absoluta? ¿Por qué creen? Sobre lo que ustedes quieran, ¿por qué a veces es difícil conocer una verdad absoluta? A ver, quiero escucharles sus puntos de vista, sus opiniones. Hablen, muchachos, digan algo. Recuerden que esta clase es participativa. No es que yo nada más yo esté hablando. Hubo algo que dijo Misael, que no podemos este, decir o hablar de algo si no lo hemos experimentado. ¿Era eso? Eso es algo mucho más sencillo. No existe, por ejemplo, hay una premisa dentro de la lógica que dice que si existen cuestiones parciales, la dicotomía acerca de la verdad diría, si yo solamente conozco verdades parciales, falsificadas o que son muy limitadas en cuanto a conocimiento, pues debe de haber una verdad absoluta, ¿sí? Porque de algo es que surgieron esas limitaciones y versiones de la verdad, cual sea. En este sentido, por eso es que se vuelve una dicotomía, porque todos queremos conocer la verdad, deseamos la verdad. Pero desafortunadamente solo llegamos hasta cierto grado de conocerla. Por eso es que dicen que el hombre nunca va a terminar de conocer la verdad absoluta. Incluso cuando ustedes creen haber vivido algo y dicen, es que esa es mi verdad, puede ser, pero a los ojos de otro puede ser algo totalmente diferente. Y ahí es cuando determinamos que el tema de la verdad y el conocimiento de la verdad está en relación de que nunca llegamos a conocer la verdad en toda su extensión, solo hasta cierta parte. Esto significa que hasta donde nosotros conocemos sobre el tema de la verdad o las verdades absolutas, solamente nos hemos acercado lo más próximo, tal vez a un 90% de alguna verdad, pero nunca vamos a llegar a esa verdad o a conocerla total y plenamente. No sé si me estoy dando a entender. ¿O cómo vamos con respecto a este tema? Sí, está bien, profe. Ok, muy bien. Perfecto. Entonces, otra de las dicotomías más comunes es el aspecto y más sencillo es, por ejemplo, cuando deseamos la salud, y dice, y vemos
y vernos libres de accidentes, pero estamos sujetos a una mala salud, así como los accidentes. El hecho de la existencia de la contraparte de, por ejemplo, ¿quiénes de aquí están enfermos de algo? ¿Alguien está enfermo? ¿Sí o no? No, yo no me sé. Ok. Yo no. Y aquí es en donde viene la dicotomía, la dicotomía es más vivencial que tenemos. ¿Qué se siente estar saludable? Algunos me han dicho, pues nada, pero cuando están enfermos desean estar sanos. ¿Y qué es estar sanos? Es la ausencia de factores y síntomas que afecten nuestro desarrollo, alguna dolencia, algún padecimiento. Por ejemplo, la gente no valora la salud hasta que la pierde. Mientras tanto, la gente parece que está en un estado inconsciente. Ese es un punto que siempre plantea Fromm con respecto a ello. Las personas no saben muchas veces de lo que tienen o la condición que tienen hasta que esa condición la pierden o se ve disminuida o afectada. Ahí es en donde determinemos, por ejemplo, cuando hablamos con respecto de la salud, porque realmente cuando estás saludable no sientes nada, ¿sí? Porque la ausencia de dolor, de desgano o de algún padecimiento o malestar sería la salud, o que pues todo esté en adecuado equilibrio. Pues el equilibrio hace que nosotros no sintamos, pero sí sentimos la falta de la salud. ¿Sí me explico? De a eso mismo también se desprende el aspecto cuando decíamos controlar cosas, pero estamos sujetos a muchos factores sobre los cuales no tenemos control alguno. La gente quiere controlar incluso lo que está fuera de su control. ¿Cuántas veces han intentado cambiar la conducta o las emociones de alguna otra persona? ¿Alguien lo ha intentado en algún momento? ¿Sí o no? Nada más coménteme sí o no. No, maestro. Bueno, en algún momento lo van a intentar. Si no lo han intentado, en algún momento lo van a intentar. A su mamá, a su amigo, a su pareja, a su maestro, a su colega, etcétera. Es algo natural. ¿Por qué necesitamos controlar las cosas? Porque normalmente sabemos que nos hace falta tener eso, tener el control porque lo queremos. Lo que queremos lo deseamos. ¿Y por qué lo deseamos? Porque no lo tenemos. De ahí explicamos, por ejemplo, que debemos de tomar decisiones que nos obligan, pero sin estar seguros de los resultados y únicamente con pruebas parciales. Ahí plantea una dicotomía un poquito más compleja. Yo tengo que tomar decisiones, pero no sé si realmente me van a salir bien. Pero tengo que hacer algo. Y eso es lo que determina el punto con respecto a estos aspectos que estamos viendo con respecto a las dicotomías existenciales. Este aspecto de las dicotomías existenciales están en la mente y en
y en el pensamiento de las personas. Simplemente no está por lo general en el propio conflicto de los sujetos para poder tratar de resolver y satisfacer dichas dicotomías, es que hacen lo que hacen. De ahí es que determinamos que luchamos por la libertad, pero no podemos manejarla una vez que la hemos logrado. Por ejemplo, todos queremos que nuestros padres nos den la libertad de ser adultos. Y ya que somos adultos, ¿y ahora qué hacemos con nuestra libertad? Porque a lo mejor durante mucho tiempo no fuimos libres y estuvimos sujetos a lo que los padres decían. Ahora, ¿qué hacemos cuando tenemos la libertad de elegir, pero pues no hay nadie que nos ayude en ese momento para resolver nuestros problemas, sino solo nosotros? Y ahí es cuando se viene la dicotomía de que algunas personas no se atreven incluso a perder su propia libertad porque no sabrían qué hacer con ella y prefieren seguir en el ámbito o en la situación de confort en la que se encuentran. Normalmente toda dicotomía existencial te lleva a un cambio, un proceso de adaptación o un tipo de comportamiento particular. También luchamos por perfección y mejoría y sin embargo, dice, los errores son inevitables y frecuentemente irreparables. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes a veces han querido dejar de cometer errores, pero a veces no los podemos evitar? ¿Sí? Todo mundo quiere la perfección, quiere hacer las cosas bien o las quiere hacer mejor, pero la persona que nunca se ha equivocado es que muy seguramente no significa que no ha tenido la dicotomía por la lucha de la perfección, porque no puedes conseguir la perfección y la mejoría de las cosas hasta que no determinas tus propias limitaciones como persona o como sujeto. Las limitaciones del sujeto determinan el deseo de alcanzar aquello más allá de las capacidades que tiene el sujeto. ¿Sí me entienden, sí o no? ¿Sí me estoy dando a entender antes de que termine este primer enlace? Sí. Bueno, para que no se nos corte la idea, vamos a pasarnos al siguiente link que tenemos nosotros programado para el día de hoy. ¿Les parece? Nos vemos ahorita en el siguiente link. Bueno, continuamos con lo que estábamos viendo con respecto al tema de Fromm. Bien, con respecto a algún comentario con respecto a las dicotomías existenciales.
¿Algún comentario o todo está siendo comprendido hasta este momento? Por el momento todo bien. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, perdón, voy a desconectarme porque... Que por el momento todo bien. Ah, ok, voy a compartir la presentación. Bien. Pensé que no se escuchaba mi micro. Ok, bueno. Esto en cuanto a las dicotomías existenciales. Estas dicotomías o conflictos existenciales que algunas personas pueden tener, algunas se vuelven conflictos eh, o temas que muchas veces va a impulsar el constante búsqueda de las personas, los sujetos y los individuos. La mayoría de las veces, casi todas las dicotomías existenciales tienden a ser como un motor impulsor del deseo para alcanzar la satisfacción plena de todas estas que acabamos de comentar. Sin embargo, el hecho de que nunca las alcancemos plenamente es lo que nos sigue manteniendo en la carrera o en el impulso de lo que estamos haciendo con respecto pues a nuestra propia vida, a nuestra propia existencia. ¿Sí? No, normalmente es muy difícil que los seres humanos puedan satisfacer todas y absolutamente de estos tipos de necesidades o de dicotomías o las puedan resolver, porque son situaciones a resolver. También dice que tenemos lo que son las dicotomías históricas. Cuando hablamos de las dicotomías históricas, estas dicotomías dice hay abundantes medios técnicos para la satisfacción de material y sin embargo también existe la incapacidad para utilizarlos exclusivamente para la paz y el bienestar de la humanidad. Es como, por ejemplo, ¿alguna vez han escuchado el término el que no conoce su historia está condenado a repetirla? ¿Habían escuchado ese término? Yo no. Nadie. Bueno, esa es una frase muy común por el cual existe, por ejemplo, las materias relativas a lo que es la historia, la antropología filosófica, etcétera. Es un principio básico que supuestamente sustenta la mayoría de las dicotomías históricas. ¿Por qué? Porque es una pregunta muy concreta. Si hemos aprendido que a nivel mundial, por todas las historias históricas, que la discriminación solo trae descontento y trae mayores conflictos a la larga y mayores problemas, ¿por qué a pesar de ese conocimiento las personas no saben vivir en paz? ¿Y por qué a algunas personas les es más fácil vivir en constante escasez o conflicto? Y aquí es en donde determinamos el valor interesante de estas dicotomías históricas. Por ejemplo, yo puedo saber y tener suficiente información acerca de que ciertas conductas o ciertos patrones de conducta no me van a llevar a algo bueno. ¿Y por qué aún así sigue existiendo lo que son las conductas antijurídicas o mejor conocidas como delitos? ¿Por qué si el hombre ha sido educado desde los tiempos de antes
de Cristo, de que es inaceptable a nivel mundial todo delito, crimen, ¿por qué las gentes aún insisten en la comisión de eso? Habiendo, ese es lo que muchas veces vamos a estar determinando. O por el otro, sabemos que, por ejemplo, ¿por qué si estamos conscientes, por ejemplo, que las adicciones o la farmacodependencia solo trae destrucción de las personas? ¿Por qué a pesar de ello proporcionamos ambientes para que la gente las siga consumiendo? Este es uno de los mayores conflictos o dicotomías históricas que existen, ¿sí? De ahí se desprende algunos puntos básicos. Dice, deseamos una paz duradera y sin embargo tenemos una historia de guerras y hasta la fecha. O sea, y todos deseamos tener supuestamente la paz, pero el deseo de la paz parece ser que no es suficiente para que dejen de haber guerras entre las personas o entre las naciones. Y eso se vuelve una dicotomía, por ejemplo, porque la guerra explica la ausencia de la paz. Y si existe paz, tarde o temprano va a llamar como si fuera un imán hacia la guerra. Y será la lucha de quién prevalece más, la guerra en la vida de las personas o la paz en ella. Pero es una pugna o una condición que muchas veces no se termina de resolver con las personas o entre las naciones. Y es muy posible que en un futuro sigamos teniendo conflictos y problemas entre los diversos tipos de personas. Por el otro lado, sabemos que hay discriminación entre la gente a pesar de la supuesta igualdad. Sabemos que, como les decía, la discriminación, el separatismo entre personas por diferencias que tienen un grupo de otra, ¿por qué a pesar de todo esto, de decir que la discriminación es mala, por qué la gente sigue discriminando aun cuando desea establecer patrones de igualdad? Incluso lo interesante en este aspecto es que existen personas que dicen abogan por la igualdad, pero quienes no piensen como ellos o estén en contra de algunos puntos después se vuelven los detractores de la igualdad del otro, porque no quieren ser iguales. Está como el conflicto, algunos conflictos feministas en los cuales se desea la igualdad, pero en otros aspectos no se promueve la misma, porque según desde el paradigma de la igualdad, yo no debería discriminar a nadie. Y por ejemplo, si yo discrimino, entonces no estoy promoviendo la igualdad entre las personas. Y es aquí cuando se da el conflicto que no siempre se resuelve a nivel histórico. Todos quieren ser personas, pero no todos quieren ser iguales. Y algunos plantean la igualdad como un deseo o un anhelo platónico, pero no siempre lo obtienen por lo mismo, porque la mayoría de las veces esta igualdad no es una igualdad que sea más allá de lo idealizable, y por lo cual la mayoría de las personas por eso flaquean y se equivocan al momento de pelear por términos de igualdad.
El otro aspecto es el aspecto de la riqueza. Dice, la riqueza está distribuida inequitativamente frente a la pobreza. Y aquí es en donde existe un conflicto. ¿Qué hace que una persona sea pobre y qué hace que pueda considerarse que está en un estado de pobreza y qué hace que una persona pueda ser identificada como una persona con cierta riqueza? No sé si me doy a entender. ¿Alguna vez habían pensado sobre qué tan pobre soy o qué tan rico me siento? ¿Lo habían considerado? ¿Sí o no? ¿Ustedes cómo se catalogan? ¿Son personas pobres o personas ricas? Pues yo considero que ninguna de las dos, porque no soy pobre porque tengo una cama donde duermo, tengo comida en mi mesa, tengo salud, y tampoco soy rica porque no tengo esos lujos, ni dinero, ni nada de eso. Está entonces, sin embargo, todos deseamos ¿dónde está la dicotomía? Todos aspiramos a la riqueza y queremos evitar por el otro lado la pobreza. ¿Sí me explico? ¿Sí o no? Sí. Sí, Ese es el aspecto de la dicotomía. Esto nos lleva también a determinar, por ejemplo, a nivel histórico, los beneficios de la ciencia y la tecnología. Y están disponibles relativamente para unos cuantos. O sea, si la ciencia y la tecnología es para el bien de la humanidad, ¿por qué solo está al alcance de algunos pocos? Ese es el conflicto. Ese es el conflicto que muchas veces se da en relación a este tema, ¿sí? De allí podemos determinar algunos, y la mayoría de todas estas dicotomías que nosotros estamos viendo, vamos a determinar que van a haber, en cuanto a estos tipos de, de dicotomías, una situación particular. Y la situación particular que vamos a determinar con esto es que a nivel de las dicotomías van a haber siempre discrepancias perturbadoras. ¿Por qué? Porque definitivamente va a ser como el conflicto o la ironía de la vida en el cual ciertas circunstancias no las podemos resolver. Y los dilemas insolubles son aquellos conflictos existenciales en los cuales, por ejemplo, no existe una definición. En particular, para poder pues darle un sentido. Y esto es lo que tenemos que tratar de estar resolviendo con respecto a lo que sería
la dicotomía insoluble. En relación a los aspectos de las históricas, recordemos que tenemos que resolver los aspectos de razón, en el cual, por ejemplo, pues según determinamos a nivel de razón, hablamos de los famosos debería, ¿sí? Las cosas deberían de ser de alguna u otra forma en particular. Sin embargo, el conflicto es que siempre van a haber condiciones inferiores que expliquen que la mayoría de las veces no siempre lo podemos resolver. Esto es algo que normalmente vamos a estar tratando de responder en la mayoría de las cuestiones de todas las dicotomías. Ya cuando vayamos con lo que es el tema de lo que son los aspectos de la conciencia, ahí es en donde se va a determinar estas dicotomías, cómo se da su aplicación. Porque dice un medio es para poder determinar en dónde nos encontramos. Es en cuanto a los dos tipos de conciencias. Por ejemplo, la conciencia humanista, que trabaja con el aspecto de la dirección y restricción. Por ejemplo, en el aspecto de razonamiento y amor. ¿Sí? O la conciencia autoritaria. Dice, tengo miedo a la ley y obedecemos o desobedecemos. Aquí es en donde determinamos un aspecto importante. A nivel de conciencia humanista va a haber una dicotomía y a nivel de nuestro tipo de conciencia. ¿A quién le hago caso? ¿A mis razonamientos fríos y elaborados o a mis emociones o por ejemplo o al amor que me debe de guiar en la mayoría de mis actuaciones o desenvolvimientos en mi vida? Por el otro lado, ese es el aspecto humanista en el que cada quien tiene que decidir en dónde se ubica al momento de actuar y desenvolverse. Y por el otro lado tenemos el aspecto de la conciencia autoritaria. Dice, tengo miedo, por ejemplo, a la ley. Entonces determinamos si obedecemos o desobedecemos. Bien, un momento, por favor. Ok. Bien. A ver. Ok, bien. ¿Hasta aquí hay algún comentario, alguna duda? Por mi parte no, profe. Ok, muy bien. Nos falta solamente, me hizo falta checar algunos puntos con respecto a este tema, pero creo que hasta aquí podemos nosotros trabajar lo que va a ser en este caso su evaluación para el miércoles, porque la otra semana solamente son evaluaciones. Les voy a compartir una les
voy a compartir es creo que es una película y necesito que en este caso ustedes me hagan lo que es el análisis en base a lo que hemos visto hasta el momento. Solamente para recapitular, ¿solo hemos visto hasta este punto a Fromm o ya hemos visto en lo que va de esta evaluación algún otro teórico? Solamente para recapitular. Un momento, por favor. Sí, bueno. Ajá, sí. Pues hasta el momento creo que no, porque pues en mi otro trabajo no me han avisado de disponibilidad, así que como ustedes me están avisando, les doy prioridad a ustedes. Ok, sí está bien. Bueno, hasta luego. Bien, bien, entonces, les preguntaba, antes de que se termine esta hora, eh, ¿solo hemos visto Fromm o ya hemos visto algún otro teórico? Solamente para que me lo recuerden. Bueno, ¿me escuchan? En este parcial parece que sí, profe. Solo Fromm, ¿verdad? Sí, profe. Ok, perfecto. Entonces no nos vamos a complicar con eso. Entonces, será el análisis de acuerdo a lo hasta donde hemos visto con respecto a los puntos que hemos visto con respecto a Fromm, y sería el análisis de eso, y ya el día de la clase empezaré a discutir algunos puntos de su trabajo de cada uno para hacerles algunas preguntas puntuales, ¿sí? Y con eso estaríamos cerrando pues propiamente ya, pues más que nada pues su trabajo. En este caso recuerden, si bien el trabajo es del análisis lo van a hacer, vamos a terminar con el tema pues ya con el video o la película que yo les comparta, y me darán sus puntos de vista, pero analizándolos, recuerden, en base a lo que hemos visto con respecto a este teórico. Y con eso estaríamos terminando pues parte de este parcial, ¿sí? Y no debemos de tardar mucho, porque debe de ser más o menos como una hora. El otro aspecto de la media hora les estaré indicando qué estaremos haciendo para finiquitar lo que es la evaluación final de lo que va a ser pues propiamente regresando de vacaciones, que va a ser algo muy sencillo, ¿sí? Pero pues vamos por partes, que nada más pasemos este parcial, que va a ser algo sencillo, que nada más ustedes vean la película y lo analicen, recuerden, de acuerdo a lo que hemos visto con la perspectiva teórica de Fromm. ¿Sí estamos de acuerdo?
Profe, disculpe, ¿habrá forma de que nos pasen sus diapositivas? Bueno, es que la diapositiva no es mía, es de Mirna. No sé si Ah, bueno, Mirna nos la pueda subir. No es mía, es de ella. Yo simplemente Les pues las me mando el la grupo. pirateé. bueno. Sí, gracias. No sé si puedas hacernos el favor de compartirnos en lo que es el Classroom de avisos para que lo podamos trabajar. Mirna, ¿sí me escuchas? O igual que nos lo pase por el chat, ¿no? Claro, Por WhatsApp. exactamente. Sí. Ok, pues Gracias. pues por mi parte sería todo, muchachos, porque ahorita ya tengo otra clase. Pero pues va a ser algo muy sencillo. No va a ser muy complicado si hemos entendido todo lo que hemos estado viendo hasta este momento. ¿Sí? De todas formas, ahí les pondré en lo que es el Classroom, les estaría poniendo lo que sería pues los puntos para que tengan que tomar en cuenta de la película y que tendríamos que estar analizando cada uno. ¿Correcto? ¿Sí o no? Sí. Ok, bueno, por mi parte sería todo. Les deseo que tengan un muy buen día y nos estamos viendo el próximo miércoles. Nos vemos. Hasta luego, profe. Hasta luego, que tengan bonito día.